Un saludo, estamos en una nueva edición del ciclo Conversaciones en Salamanca, organizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Vamos a hablar de un tema de extraordinario interés, de extraordinaria actualidad: el aumento de la esperanza de vida. Cada vez más ciudadanos, más personas viven más años. Esto es una muy buena noticia, pero que tiene sin duda consecuencias. Vamos a charlar sobre este tema que podemos decir ha transformado la sociedad actual en todo el mundo, y lo vamos a hacer con Tom Kirkwood. Es un experto mundial en envejecimiento, es experto en biología del envejecimiento y, entre otras muchas cosas, de un currículum inmenso, es profesor emérito de la Universidad de Newcastle. Señor Kirkwood, muchas gracias. La primera pregunta: aumenta la esperanza de vida, cada vez vamos a vivir más años, pero ¿esto qué consecuencias tiene? ¿Hay un límite? Bueno, hay dos cuestiones. Las consecuencias son enormes. Las consecuencias, muchas de ellas son realmente positivas. Supone un enorme éxito que vivamos más. Pero para poder lograr ese éxito y que todos lo disfrutemos, hay que trabajar mucho para cambiar la sociedad, para cambiar actitudes personales. La otra cuestión era, ¿seguirá siendo así? Es una pregunta muy interesante. De momento hemos visto que la esperanza de vida aumenta entre 2 y 2 años y medio con cada década que pasa. De modo que la esperanza de vida no deja de aumentar. Creo que la mayoría espera que este aumento se vaya ralentizando un poco a lo largo del siglo XXI. Pero es muy difícil predecir con certeza lo que el futuro nos deparará. Teníamos una idea según la cual a partir de cierta edad los humanos fallecíamos. Esa idea ha cambiado y parece que cada vez son más los años. En España en concreto, la esperanza de vida está situada en los 80 años. Es una de las más importantes del mundo, detrás de Japón y de Francia. Nos abre una nueva sociedad este hecho. El que cada vez más gente viva más años nos abre una nueva sociedad para la que estamos en este momento preparados, ¿o tenemos todavía que cambiar nuestra mentalidad? Lo fundamental es cambiar la forma de pensar. Creo que el momento que estamos viviendo nos pilló por sorpresa. La esperanza de vida es, por supuesto, una media de la población. Y durante 200 años, la esperanza de vida ha ido aumentando porque hemos hecho grandes progresos contra la mortalidad en los primeros años de vida y personas de mediana edad. Hemos hecho muchos avances contra la mortalidad infantil. Cada vez obtenemos mejores resultados en la mortalidad por infección bacteriana. Ahora tenemos antibióticos y la gente vive más. Hasta la década de 1980 se esperaba que la esperanza de vida tocara techo porque se asumía que el proceso de envejecimiento era inalterable, venía dado. Lo que ha sorprendido a todo el mundo es ver que ahora la gente vive más tiempo porque la vejez en sí misma está cambiando. Llegamos a la vejez con mejor salud que las generaciones precedentes. Y esto es algo que la humanidad nunca había experimentado antes. Y esto nos obliga a replantearnos nuestro paso por la vida. Hoy en día la mayoría de la gente vivirá más de lo que esperan. Eso significa que deben cambiar por completo la actitud respecto al proceso personal de envejecimiento. Y claro, esto supone enormes cambios para la sociedad. Hay que pensar en la sanidad, en las pensiones, en el trabajo, en la educación. Prácticamente no hay faceta del mundo moderno a la que no le afecten los retos y cambios de la esperanza de vida actual. Claro, porque queremos vivir más años, pero queremos vivirlos con calidad de vida. Hay un cambio también de percepción respecto a años anteriores, que la gente se resignaba a una vida sin demasiada calidad. Hoy queremos vivir más años, pero casi exigimos vivirlos con más calidad. Eso supone un coste sanitario, también la cuestión de las pensiones. ¿Estamos pensando sobre esto? Usted sí, pero ¿la sociedad en general está pensando sobre esto? Me gusta decir que lo que ya ha cambiado es la esperanza de vida.
Lo que está cambiando es lo que llamo expectativas de vida. Lo que queremos de nuestra vida, lo que sentimos, casi que es nuestro derecho. Así que, mencionaba usted la sanidad. No creo que la gente espere de forma realista gozar de una salud perfecta en la vejez. La imagen tradicional es que la vejez es una etapa de la vida bastante mala. Es una etapa llena de enfermedades, con muchas discapacidades, y a mucha gente le asusta la demencia, todos estos aspectos negativos. Una de las claves de todo esto es el acceso a la información sobre cómo es realmente la vida de los mayores hoy en día. Hace algunos años comprendí, mientras trabajaba en el Reino Unido, que tenemos muy poca información sobre el sector de la población que más rápido crece, el de las personas de 85 años o más. Así que iniciamos una gran investigación para ver cómo era de verdad la vida con 85 años o más. Y nos encontramos con muchas sorpresas, muchas sorpresas. ¿Alguna que nos pueda decir? Bueno, por ejemplo, sobre la salud. La vejez es una etapa asociada a enfermedades, ¿no? Pues investigamos y pudimos determinar para 18 enfermedades propias de la edad cuáles tenía y no tenía cada participante del estudio. Entre ellas la hipertensión, también la discapacidad cognitiva, estaba la diabetes, por ejemplo. Cada persona puntuaba cada enfermedad. La puntuación era 0 si no sufrían ninguna de estas enfermedades y 18 si las padecían todas. Nadie en el estudio, y fue un estudio numeroso, obtuvo un 0. Así que a los 85 años todos padecían al menos una enfermedad. De hecho, descubrimos que 3/4 de la población tenían 4 o más. Pero bueno, eso encaja con las expectativas. Lo que no esperábamos es lo que ocurrió al pedirles que dieran una indicación de su calidad de vida. Les dijimos, de acuerdo, tenéis estas enfermedades, pero ¿cómo os sentís? ¿Cómo valoráis vuestra calidad de vida? ¿Cómo valoráis vuestra salud? Y vimos que el 78%, que son casi 4 de cada 5, dijo que su vida, su salud era buena, muy buena o excelente. Fue toda una sorpresa, porque descubrimos que hay muchísimas personas ahí fuera, no todas, pero sí muchas, que disfrutan de una calidad de vida muy buena, pese a padecer estas enfermedades. Hay una enorme cantidad de vitalidad en las personas mayores. No quiero dar una imagen demasiado positiva, porque para algunos la vejez es una etapa de desdichas, con una calidad de vida bastante mala, y que padecen enfermedades que causan mucho dolor, mucho sufrimiento, así que debemos reconocer que no se puede hablar de los ancianos como si todos fueran iguales. No hay uniformidad. Nuestros mayores son enormemente diversos. Son diversos en su salud, en su actitud hacia la vida. Así que, al pensar en una sociedad donde habrá muchos más ancianos, debemos pensar en una sociedad que reconozca, que acoja incluso, que abrace la diversidad de la vida. Claro, porque lo que es evidente es que en ese aumento de la esperanza de vida se mantienen de alguna forma las desigualdades que se mantenían en situaciones anteriores. La gente que está en mejores condiciones tiene más calidad de vida, la gente que está en peores condiciones tiene peor calidad de vida, pero las desigualdades, digamos, permanecen también en esa edad, a partir de los 70, de los 75 años, ¿no? Sí, esto es muy importante. Algo que se ha comprobado en los estudios sanitarios de la población es lo que a menudo se denomina el gradiente social en la esperanza de vida saludable. No es ninguna sorpresa, pero quienes disfrutan de una buena vida, quienes tienen más dinero, más educación, quienes viven en casas mejores, de media vivirán más que quienes viven en la pobreza. Y ahora estamos viendo, y esto es muy importante para países como España y como Reino Unido, lo grande que es este gradiente. En la ciudad donde trabajo, Newcastle, en el Reino Unido, tenemos todo el espectro socioeconómico y vemos que puede haber una diferencia en la esperanza de vida de 10 años o más entre los que están a ambos extremos del espectro.
La diferencia es muy importante no solo en cuanto al tiempo que vas a vivir, sino en cuanto a la salud con la que vas a vivir. Así que la gente vive más, pero quienes sufren las mayores adversidades, las grandes privaciones, padecen discapacidades, enfermedades mucho antes. Esto supone también un reto enorme. En España y en el Reino Unido podríamos aumentar la esperanza de vida, la esperanza de salud en gran medida, si diéramos con un modo de aumentar la igualdad entre los ricos y los pobres. Creo que este es uno de los grandes retos de la sociedad actual, reconocer esta diversidad y preguntarnos qué podemos hacer al respecto. Hay quizá una consecuencia no deseada de ese aumento de la esperanza de vida, que es la soledad. La soledad, si es voluntaria, está bien, pero si la soledad se percibe como obligada, como una especie de condena, puede derivar incluso en una patología. Hoy hay mucha gente mayor que vive sola, que no habla con nadie, que no tiene contacto con nadie. En los medios de comunicación vemos algunas veces personas que han fallecido y nadie les ha echado de menos, nadie les ha buscado, estaban en su casa y nadie ha preguntado por ellos. En Gran Bretaña hay una especie de Secretaría de Estado sobre la soledad. ¿Cree que habría que trabajar en ese sentido, que la soledad puede acabar derivando en patología? Creo que hay que reconocer que la soledad es uno de los mayores desafíos. Por supuesto, la gente puede sentirse sola a cualquier edad. Hay adolescentes solitarios, adultos solitarios, pero el problema de quienes llegan a la vejez es que si no tienen un buen círculo social, si no tienen amigos o gente en la comunidad, y combinas eso con la limitación física propia de la vejez, que hace más difícil salir a la calle y relacionarse, puede ser un auténtico problema. Y por supuesto, es una situación que puede empeorar cada vez más, porque la gente que está sola tiene problemas de salud, puede sufrir problemas psicológicos, son vulnerables a la depresión. Y si estás deprimido, no comes bien o no realizas actividad física, tu salud se deteriora. La soledad supone un gran desafío. Una de las cosas que está pasando, y no es causa solo del aumento en la esperanza de vida, es que se producen muchos otros cambios. Estamos viendo que las familias viven más separadas, que las comunidades no son como antes. En una comunidad tradicional, tal vez podría detectarse que un anciano es un poco más frágil y se lo incluiría. Los demás velarían por él, cuidarían de él. Pero en las ciudades modernas es muy posible, como usted decía, que un anciano quede totalmente aislado. Un anciano puede morir y es posible que pase un tiempo antes de que alguien note que ya no está ahí. Así que sí, es un problema, es un elemento importante en una sociedad envejecida, uno de muchos, hay muchos. En España al menos las mujeres viven más años que los hombres. Y hay quien sostiene que en parejas en los que ha habido un comportamiento machista por parte del hombre, en esa etapa de vejez, a partir de los 70 años, hay como una especie de equilibrio por parte de la mujer, una especie como de, no sé si revancha, pero sí desde luego de compensación. Este hecho de hombres que viven menos años que las mujeres, mujeres que viven más años que los hombres, ¿cómo se interpreta, cómo se valora, cómo se analiza por su parte? La diferencia en la esperanza de vida entre hombres y mujeres es muy interesante. Lo es porque existen razones biológicas, existen diferencias en el cuerpo de los hombres y de las mujeres, diferencias tal vez debidas a las hormonas. Sabemos que las mujeres viven más que los hombres, pero es interesante que, pese a ello, las mujeres tengan más problemas de salud a lo largo de sus vidas adultas. Es algo conocido y que se llama paradoja de la discapacidad y la supervivencia. Las mujeres viven más, pero sufren más problemas de salud. Y desde luego, hay estadísticas muy interesantes sobre parejas. En una pareja casada tradicional, cuando un hombre y una mujer viven juntos, tener una esposa al lado mejora la supervivencia del hombre.
Existen evidencias que sugieren que es más probable que el marido muera antes, pero que luego a la mujer le vaya mejor. Así que para la mujer, en ocasiones, estar sola puede suponer una ventaja para la salud. Pero eso es porque persisten roles de género muy estereotipados en los que la mujer hace mucho más trabajo físico en la casa, mientras que el hombre está activo fuera de casa, pero menos de puertas adentro. Es una cosa más que, ante el aumento de la vida, nos obliga a cambiar de actitud. No solo es el envejecimiento, también están las relaciones sociales, las relaciones de género. Pero creo que una de las cosas interesantes, divertidas si quieres, del envejecimiento de la población es que nos hace replantearnos el modo en que hemos organizado nuestras vidas. Otro ejemplo sería la educación. En el modelo tradicional en el que todos hemos crecido, pensamos que la educación es algo que te sucede cuando eres joven. De niño vas al colegio, acabas el colegio y vas a la universidad, si quieres ir a la universidad y si tienes la oportunidad. Y entonces buscas un trabajo. Reconocemos la idea de que la educación continúa toda la vida, pero no hacemos mucho al respecto. Pero al vivir más tiempo y estar cambiando el mundo y cambiar la naturaleza de los empleos, es importantísimo que eduquemos a la gente durante toda la vida, que la formemos para la vejez. Así que, al aumentar la esperanza de vida, debemos pensar, replantearnos cómo funcionan las relaciones y cómo funciona la educación. Hay que pensar cómo funciona la universidad y el mundo laboral. Todo se convierte, como ve, en un tema de debate. En este punto del debate puede haber personas mayores que, cumplida una cierta edad, decidan que no quieren vivir más, que ya han hecho lo que tenían que hacer en este mundo, que no están dispuestos a sufrir, a padecer, a cuidarse en exceso, que han cumplido su ciclo y que digan, oiga, yo me bajo. Esto me imagino que está también estudiado, está planteado, porque hay como una especie de obsesión por vivir más años, pero puede haber algún insumiso a esa idea de vivir más años, ¿no? Me parece una pregunta muy interesante. Si preguntamos a la gente, ¿cuánto querría vivir? Recuerdo cuando era joven, un adolescente, un estudiante, que al pensar en eso mirabas a los viejos, que a esa edad eran los de más de 30 años y decías, espero morir antes de llegar a viejo. Pero la verdad es que si gozas de buena salud mental, si no tienes tendencias suicidas, si no sufres una depresión profunda, si no padeces dolores terribles, la mayoría queremos seguir viviendo. Así que la pregunta más importante es, en realidad, ante una sociedad futura donde la gente vive más, ¿cómo podemos garantizar que la calidad de vida, que las cosas que todos anhelamos, continúen en la vejez? Y creo que, de nuevo, esta cuestión tiene que ver, como todo lo relativo al envejecimiento, con el modo en que la sociedad valora y aprecia a los mayores. Cuando para muchos ancianos llega la soledad, ya hemos hablado de ello, surge esa sensación de ¿para qué estoy aquí? No sirvo para la sociedad. La sociedad infravalora a los ancianos, los pone en el montón de los residuos. Así que un anciano despierta por la mañana, se mira al espejo y piensa, me duele esto, nadie se preocupa por mí, no soy importante, estaría mejor muerto. Pero la verdad es que si alguna de estas cosas mejorara, disfrutarían de la vida, participarían en muchas cosas. De nuevo, hay que reorganizar la sociedad. En Newcastle lo comprobamos trabajando con los mayores, buscando modos de hacerles participar. Los incluimos en la investigación, pero no como objetos de estudio. No para estudiarlos. Les pedimos que nos ayudaran a elaborar las preguntas.
Buscamos su consejo. Trabajamos mucho con empresas y tratamos de incorporar el punto de vista de los mayores para ayudar a solucionar problemas. Vemos muchas oportunidades de negocio para desarrollar productos y servicios que pueden incluir a los mayores. Pero muy a menudo estos productos y servicios los diseñan jóvenes. Jóvenes que desconocen los problemas a los que se enfrenta la gente mayor. Por eso creamos un grupo de voluntarios llamado VOICE, un acrónimo que significa que tenemos que valorar nuestro capital intelectual y nuestra experiencia. Mucha gente mayor, miles de ancianos, se presentan voluntarios para participar en VOICE porque tienen conocimientos, tienen habilidades que ya no pueden utilizar porque ya no trabajan. Pero les encantaría usar esa habilidad y así empieza a cambiar la naturaleza del proceso, la psicología. Porque si los mayores se sienten valorados, se sienten motivados, y entonces es posible disfrutar de verdad la vida. Fijar metas personales, afrontar desafíos propios, y eso hace que seguir siendo partícipe de la sociedad sea mucho más atractivo. En España ha coincidido, viene siendo ya desde mediados de los 80, el aumento de la esperanza de vida ha coincidido con un descenso de la natalidad, un descenso muy abrupto. De manera que tenemos una pirámide invertida en la que de los 60 años para arriba hay muchas cohortes de edad y de los 20 para abajo hay mucho menos. Este hueco que se va a producir al ritmo que vamos, va a crear una sociedad desequilibrada, ¿no? En la que va a haber más gente mayor, muchísima más gente mayor que gente joven, ¿no? ¿Esto cómo podemos enfrentarlo? Esa es una pregunta, pero que muy importante. Es así en España, es así en Italia, creo que es así en Grecia, sin duda es así en Japón y también en Corea del Sur. Así que vemos... Es parte del patrón cambiante de la vida. Vemos que la gente vive más. Los jóvenes tienen menos hijos, en parte por la presión económica a la que se ven sometidos. Fórmate, consigue un trabajo. Es difícil comprar una casa. Es difícil para mucha gente. La presión del trabajo hace difícil tener tiempo para criar hijos. Así que la natalidad está muy desincentivada. De modo que sí, existe un desafío porque el equilibrio de las generaciones se está alterando. Así que cuando pensamos en la sociedad que queremos para el resto del siglo XXI y más allá, deberíamos pensar no solo en los mayores, sino también en la gente joven. No deberíamos intentar diseñar nuestra sociedad pensando solo en un grupo, porque todos tenemos que vivir la vida. Los jóvenes de hoy son los ancianos del futuro. Y debemos reconocer esta conexión fundamental entre las generaciones. Así que sí, hay grandes desafíos. China es un ejemplo donde, por la política de un solo hijo, hubo una tasa de natalidad muy baja, y ahora el país afronta desafíos enormes con una población anciana que crece sin parar y muy pocos jóvenes que puedan equilibrar la población. Sí, tiene usted razón. ¿Tiene usted la sensación de que los gobernantes, los políticos en general, son conscientes de este cambio social, que por otro lado no es nuevo, viene produciéndose en los últimos años, que va a aumentar la esperanza de vida, ya ha aumentado esa esperanza de vida y que la sociedad es distinta porque hay mucha gente con muchos años y que quiere vivir esa vida con calidad? ¿Cree usted que los gobiernos en general son conscientes de este problema? Creo que es cierto que los gobiernos deben hacer mucho para abordar la realidad del envejecimiento. Diría que han sido bastante lentos en comprender el alcance de lo que sucede. Esto no es ninguna sorpresa. Desde hace 20 o 30 años se sabía lo que iba a suceder. Pero los gobiernos tienen una dificultad y en parte se debe a lo cortos que son los ciclos electorales. De modo que si el gobierno reconoce que hace falta un cambio y el cambio requiere cierta reestructuración financiera,
alguna clase de ajuste, a los votantes no les va a gustar. Los gobiernos deben reconocer que es una tendencia a largo plazo y que hay que pensar en ello de un modo que no sea conflictivo entre un grupo, un partido político y otro partido contrario. Necesitamos una visión conjunta de toda la sociedad. Así que creo que es un desafío para el gobierno. Pero otro problema es que los gobiernos siempre se centran en cuestiones a corto plazo. Y eso es un problema. Podría haber un problema medioambiental, que haga mal tiempo, conflictos laborales como los que hay en el Reino Unido, donde hay muchos problemas ahora con el Brexit. Así que hay cosas que ocupan la atención del gobierno. Y en segundo plano, mientras sucede todo esto, la esperanza de vida sigue creciendo y la estructura de la sociedad se altera. Así que creo que es muy importante que los gobiernos digan, esto es algo, como el cambio climático, que va a tener consecuencias si lo ignoramos. Si actuamos ahora, podemos hacer los cambios que sean necesarios con relativamente poco trastorno. Si lo dejamos pasar demasiado, nos veremos en una situación muy mala. Bueno, tenemos que terminar y sería bueno que lo hiciéramos con un mensaje optimista para todas aquellas personas que ya son conscientes de que van a vivir más años y para los jóvenes actuales, muchos de ellos viviendo en precario, que por lo menos les quedará el consuelo de que vivirán más años, esperemos que no en precario. En cualquier caso, un mensaje de optimismo para el conjunto de los ciudadanos. La parte positiva es que vamos a vivir más. ¿Qué puede haber mejor? Este es el mayor triunfo de la humanidad en los últimos 200 años. En 200 años, hemos duplicado la duración media de la vida humana. Piense en todo lo que eso conlleva. Así que, sí, hay desafíos, y los hay en un nivel personal, pero también para la sociedad. Pero pensamos en el ingenio, el trabajo duro de quienes nos precedieron. Ellos duplicaron nuestra esperanza de vida. Y ahora nosotros tenemos la responsabilidad de utilizar con cabeza la posibilidad que nos brindaron. Así que para usted y para mí, para todo el mundo, lo importante es responsabilizarse de la propia vida. Hemos aprendido mucho del proceso de envejecimiento. Sabemos que envejecemos hasta caer enfermos porque a lo largo de la vida el cuerpo acumula daños y defectos. Pero también sabemos, y esto es importante, que si en la vida tomamos las decisiones correctas, si comemos lo que debemos y hacemos ejercicio, si evitamos las cosas que sabemos que dañan las células y los tejidos de nuestro cuerpo, nos cabe esperar una vejez mucho mejor. Así que el mensaje fundamental de todo esto es que nunca es demasiado tarde para empezar a hacer bien las cosas. Hay muchas pruebas de que la diferencia es enorme, pero para los jóvenes nunca es demasiado pronto. Porque si quieres que este cuerpo que tienes esté en buena forma durante mucho tiempo, debes cuidarlo, disfrutarlo, diviértete, pero cuida de él para que cuando seas viejo no te pase factura. Señor Kirkwood, terminamos aquí nuestra entrevista. Ha sido muy interesante esta conversación en Salamanca. Hemos aprendido mucho hablando con usted y le deseamos toda la suerte del mundo y que siga en esa actividad absolutamente interesante, productiva y de interés para el conjunto de la sociedad. Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer. Muchas gracias.